Bueno, empezamos con las palabras del Rav Kook en su prefacio al libro Orot Teshuvah. Que en los libros que tienen ustedes frente a ustedes está en la página Chaf Hei. Chaf Hei. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. Hace algún tiempo, dice el Rab, yo estoy luchando en una guerra interna. De Ruach Hazaka y un espíritu fuerte. Dojefet oti, me empuja de daber al Dvar HaTeshuvah para hablar de la palabra de la Teshuvah. De Kol Rayonotai, y todos mis pensamientos y mis ideas, Rak Baem Merukazim, solamente en ella están centrados. Entonces aquí el Rab nos hace partícipes de sus pensamientos antes de escribir este libro. Y nos dice de que no es tan simple. Él tiene una lucha interna que generalmente en una lucha hay dos fuerzas, donde una dice que sí y la otra dice que no. Y el Rab siente que hay una especie de espíritu poderoso que lo empuja para hablar de la Teshuvah. Y todos sus pensamientos, dice el Rab, están centrados en ese tema, en el tema de la Teshuvah. Es como si el Rab diría, mira, yo hablé de muchas cosas y hablo de muchas cosas. Pero ¿en dónde está el focus? ¿En dónde está el centro? Acá, en el tema de la Teshuvah. La Teshuvah itofeset et ha'chelek hayoter gadol batorah u'bachaim. La Torah ocupa la parte más grande en la Torah y en la vida. La Torah está basada o en uno de los fundamentos de la Teshuvah, el fundamento del libre albedrío, el fundamento del regreso a Hashem, del regreso a la Torah y de la vida en general. Alea, en ella o sobre ella, sobre ella se construyen, sobre la Teshuvah, todas las esperanzas personales y generales, públicas. La Teshuvah es la esperanza que tenemos nosotros como personas de ser mejores, de corregir, de avanzar y de no quedarnos estancados o estacionados en el mal, en el pecado, sino que la Teshuvah es algo que nos da esperanza de poder cambiar, de poder mejorar, de poder avanzar, de poder crecer, pero no solamente a nivel de nuestra persona, sino también a nivel colectivo, del pueblo. Hay fenómenos que no son muy buenos, agradables, positivos dentro del pueblo, dentro de Am Israel. Pero en el momento que existe la posibilidad de hacer Teshuvah, entonces eso siempre nos da la esperanza de que se puede cambiar y se puede ser mejor y se puede corregir. Y las cosas no siempre tienen que quedar en el mal o en el error. אם מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות,
Por un lado, la mitzvah de la Teshuvah, que el Rab dice aquí de que es mitzvah, ya hablamos de ese tema, también a nivel del Rambam. ¿Cuál es la mitzvah exactamente? La Teshuvah con el Vidui, pero no entramos en ese detalle. Por un lado, la mitzvah de Teshuvah es Kala Shebakalot. O sea, es una mitzvah liviana, o sea, relativamente fácil de poder cumplir. Lama. Shearei Hirur Teshuvah o Kvar Teshuvah. ¿Por qué? Porque ya el pensamiento en la Teshuvah ya es Teshuvah. O sea, una persona se decidió a hacer Teshuvah en algo específico, a corregir algo, a cambiar algo. Todavía no lo ha realizado, pero ya lo pensó, ya lo concientizó, ya lo analizó. Entonces, la pregunta es si esa persona ya está en la Teshuvah y dice el Rav, ¿qué? Pero todavía no pasó nada. No, sí pasó algo. Ya te concientizaste. Ya lo tienes presente. ¿Mejor? Todavía hay pasos que cumplir. Hay que llevarlo a la práctica. Pero ya lo tienes concientizado, ya lo tienes mentalizado. Y eso ya es parte de la Teshuvah. Dice el Midrash. Darash Rabbenu HaKadosh. Gadol kocha shel Teshuvah. Es grande la fuerza de la Teshuvah. Shekevan she'adam meharer belibo. Que por cuanto que una persona piensa en su corazón la Teshuvah, miyad y olalo ad 10 milim. O sea, un mínimo pensamiento de Teshuvah ya sube muchas millas celestiales. Les voy a contar una halajá muy interesante. Esta es una halajá alemase. La Gemara dice Masechet Kiddushin, Daf Mentet. Cuando una persona se casa, ¿cómo se casa? Casándose. Se casa soltero. Entonces dice la primera Mishnah de Masechet Kiddushin que hay 3 estrategias para el matrimonio. No hay que hacer las 3, sino que con una de ellas es suficiente. Una es por medio de kesef, otra es por medio de un shtar y la otra es por medio de vía. Si una persona, el concepto de Kiddushin es una regla de kinyanim, o sea, de adquisición, o sea, no de adquirir. Si el hombre no está adquiriendo a su esposa cuando se casa, sino que el acto del matrimonio se considera un acto adquisitivo en el sentido de que, ¿sí? Es como si uno está tomando algo y de esa forma se concretiza el matrimonio, el Kiddushin. La primera forma es por medio de algo que tiene valor monetario. Eso es kesef. La palabra kesef en hebreo es plata, pero plata es un ejemplo. ¿Sí? Puede ser el valor, ¿no? Puede ser un anillo.
Sí, puede ser, pero puede ser también un lapicero. O puede ser una vestimenta. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo valor para poder hacer kiddushin, para poder concretizar el matrimonio? Tiene que valer por lo menos una prutá. ¿Cuánto es una prutá? 15 agorot. O sea, es muy caro. ¿Saben lo que son agorot? Es, o sea, es una medida menor al shekel. Es sí, un 20% de un shekel, más o menos. Sale, es barato, pero al final sale. Es barato, ¿no? Señor Shimon, hay cosas que al principio son caras y terminan siendo baratas, y al revés. O sea, muy bien, esa es una forma. La segunda es por medio de un documento, que no es la ketubá, que es un documento donde se escriben las palabras Areat Mekudeshet Li, tú eres consagrada para mí, por medio de este documento, firman 2 testigos, acabó. Todo. Y la otra es la intimidad, la relación de la pareja con intención de matrimonio. Entonces, esas son las 3 formas que la Torá, Jajamín nos enseñan que se puede hacer el matrimonio. Todo. Esa es una alhaja. 2. En todas estas alajot, también de matrimonio, también de divorcio, etc., existe lo que se llama el concepto del tnai, la condición. O sea, yo puedo hacer un matrimonio a condición de. ¿Condición de qué? ¿De 20 millones? No solamente de dinero. ¿Sí? Tú eres consagrada para mí, Areat Mekudeshet Li, al menat, con la condición, ¿sí?, de que mañana me cocines halot. ¿Entiendes? Muy bien. Al otro día, la señora demostró su verdadera cara. No está. Le dijo quién es. Y no le hizo halot. Entonces, ¿esa mujer está casada o no está casada? No está casada. Puede estar casada. ¿Ah? No está casada. Porque una mujer que no me hace jalot no me sirve para nada. Hizo la condicional y no está casada. Según la Torá, no está casada. Lama, porque el matrimonio se hizo a condición que suceda ese acto. Él lo condicionó en el momento del acto matrimonial. Pero en el momento que esa condición no se cumplió, el matrimonio queda deshecho, ¿cómo se dice? A priori, o sea, retroactivamente se reveló que no hay matrimonio. Y por eso no hace falta divorciarse. ¿Por qué no hace falta divorciarse? ¿Por qué no? Porque si la condición no se cumplió, entonces no hay matrimonio. ¿Está? Muy bien. Eso puede suceder también, por ejemplo, en un divorcio. ¿Sí? Si una mujer o un hombre le da el divorcio a su esposa y le dice, tú estás divorciada con la condición, yo ahora salgo de viaje, que yo regrese dentro de 2 meses. Y de repente, después de que pasaron los meses, el señor no regresó. Entonces, retroactivamente, el divorcio es inválido. ¿Por qué? Porque el divorcio estaba hecho a condición de que yo regrese. Pero si no regresé, entonces ese documento no es válido. Entonces, esa pareja no está divorciada. ¿Eh? No. Siguen estando casados porque nunca se divorciaron. O sea, yo estoy casado, o sea, la persona está casada y le dio divorcio a su esposa, pero en el momento de la entrega del divorcio le dijo, sí, tú estás divorciada de mí con la condición de que yo ahora salgo de viaje y regrese en 2 meses. O sea, que el divorcio va a ser válido solamente con qué condición? Que venga antes de 2 meses. Que yo regrese antes de 2 meses. El señor fue al aeropuerto, justamente hubo un retraso del vuelo, ¿sí? Y llegó después de 2 meses. Entonces, el divorcio es inválido, no vale. Porque la condición era de que
el divorcio es válido solamente si yo regreso en 2 meses, pero si no regreso, entonces el divorcio no es válido. Entonces el tratado de Kiddushin habla de diferentes ejemplos de ese tipo de cosas. Cuando se hacen matrimonios acondicionados, con condiciones. Y hay un ejemplo muy interesante. Escuchen bien. Viene Al Capone, judío, y se quiere casar con su novia. ¿Sí? Con la... Sí, Al Capone con su... Al Capona. Con la Apolonia. Entonces, Baruch Hashem, invitaron a toda la banda, a todos los bandidos, al matrimonio, buena música, buen... ¿Sí? Viene el rabino y él tiene el anillo, como van, imagínense que Al Capone debe tener un anillo bien de lujo, ¿sí? Entonces él le da el anillo a su esposa, pero en ese momento él dice las siguientes palabras: yo te doy, o sea, tú eres consagrada. Esas son las palabras que se dicen en el momento de la entrega del anillo, que es el momento del acto. Arei at mekudeshet li, tú eres consagrada para mí. Betabadzu, por medio de este anillo, que dat Moshe Israel, de acuerdo a la ley de Moshe Israel. Ya fue. Muy bien. Entonces, eso es lo que se dice normalmente. Pero, en estos casos especiales, si uno agrega una condición, entonces, bueno, nosotros en general, estas alajot no son muy prácticas, pero son alajá. Entonces, ¿qué pasa si Al Capone en ese momento le dice a esa novia: tú eres consagrada para mí sí, con este anillo, por medio de este anillo, de acuerdo a la ley de Israel, de Moshe Israel, Almenat, para que yo sea tzadik. Al Capone. O sea, el matrimonio se condiciona con la condición que yo sea tzadik. Entonces, ¿el matrimonio es válido o no es válido? Ahí hay discusión. Ahí hay más locas. ¿No? ¡Al Capone! Es válido. Es válido. Perdone, Rab. Puede hacer teshuvá, pero por ahora nadie demostró que hizo teshuvá. El señor por ahora es famoso como Al Capone. Bueno, pero si luego él... Después del matrimonio... Pero después no me sirve. La pregunta es: ¿qué pasó ahora? En el momento del acto matrimonial, él condicionó para que yo sea un tzadik completo. Entonces la pregunta es: ¿esa mujer ahora está casada o no está casada? Esa es la pregunta. Usted dice, bueno, no está casada, más pitón, si el señor es un rasha, es un malvado, es Al Capone. Pero si está reservada para... ¿Mejor? La condición es: tú estás casada conmigo con la condición de que yo sea tzadik. Camufán de que ese señor no es tzadik, entonces por lo tanto no está casada. Dice la Gemara, por las dudas, sí está casada. Lama. Dice la Gemara, afilu que en ese instante es un rasha con doble sello, está mekudeshet, porque Ulea en ese momento pensó en hacer teshuvah. Wow. O sea, este tema es muy especial. ¿Por qué? Porque si esta mujer está casada y mantiene relación con otro hombre, merece pena de muerte. Y si no está casada, es una mujer soltera. Entonces, ¿está casada o no está casada? Aparentemente no está casada. Es una mujer que su esposo malvado y maldito le dijo: tú estás consagrada para mí, para que yo sea un tzadik. Ay, no hagas bromas, Behemet.
tzadik. Dice la Gemara, tengo que tomar en cuenta que Ulay sí está casada. ¿Por qué? Porque la condición se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Mapitón, es Al Capone. Y a Jolio, que en ese momento que él entregó el anillo y la quiso consagrar como esposa, pensó que quiere realmente hacer teshuva. Entonces, ¿qué vemos? Que el mismo pensamiento de la teshuva ya se considera teshuva. Increíble, increíble. Y así es la halajá. Y así es la halajá. Y por eso, esa mujer, hoy voy, si quiere decir, ¿sabes qué? Me arrepentí, Al Capone, no quiero vivir contigo. Entonces, antes de ir a vivir con otro hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que divorciarse. Porque Ulay está casada, no es seguro. Yo que sí, yo que no. ¿Sí? No sé qué pasó en la mente del Señor. Pero Jajamín dijeron que yo tengo que tomar en cuenta que es posible que Behemet sí decidió hacer teshuva. ¿Qué pasó el otro día? Si se arrepintió o no, ya no es relevante. La pregunta es qué pasó en ese mismo instante que le entregó el anillo. Entonces, este pensamiento transforma a esta mujer en una simple diferencia. Si está casada o está soltera. Nada más. Pequeña diferencia. ¿Y cuál es la pequeña diferencia? Que si esta mujer fue y se acostó con otro hombre, entonces si está casada, hizo adulterio. Y si no está casada, bueno, se acostó con un hombre, un hombre soltero, no pasó. Pues, no es mitzvah hacer eso, pero no es adulterio propiamente dicho. No es una mujer casada. No es Giluy Arayot oficial. Y todo eso es ¿por qué? Porque tengo que tomar en cuenta que Ulay, en ese momento de entregar el anillo, hizo teshuvah. ¿En qué? En pensamiento. Entonces, toma la consideración como erusin. Más o menos como un erusin. Y esa halajá la trae el Shulchan Aruch. ¿Es halajá el Shulchan Aruch? ¿Es halajá en el Talmud? Entonces, por un lado la teshuvah es una mitzvah que aparentemente es bien fácil. Con un pensamiento de teshuvah, a pesar de que todavía no has concretizado en la práctica esa teshuvah, ya se considera teshuvah. Un mitzvah de had, pero por otro lado, la teshuvah es la mitzvah más difícil de todas. Kasha shebakashot. Lada. Pero nosotros sabemos, para que tengamos la Geulá, para que venga el Mashiach, entonces, ¿qué es lo que más rápido nos va a traer esa situación, esa dimensión? La Teshuvah completa de Am Israel. Y por eso, dice el Rab, que esta mitzvah es la más kasha, la más difícil, Shelo Yatza Dain el Apoal, porque todavía no se ha manifestado completamente Baolam u Bajaim. Entonces, la mitzvah de Teshuvah es una mitzvah que es polar, está totalmente polarizada, porque por un lado es una mitzvah que con un simple pensamiento ya estás en el mundo de la Teshuvah, pero por otro lado, hasta que no se complete totalmente en Am Israel y en el mundo, entonces todavía no estamos en la Teshuvah completa. ¿Entienden qué mitzvah es la mitzvah de Teshuvah? FMO. Entonces, a veces una persona, ¿sí? Para aterrizar esto a nuestra vida personal, a veces una persona logra, no sé, corregir algo muy pequeño. Es un not katán. Y dice, bueno, entre todas las manchas que yo tengo como tigre, bueno, borré una manchita. No. Pero fíjate todavía cuántas manchas quedan. ¿Sí? Entonces, ¿qué vale?
Entonces, dice el Rab, por un lado, la mitzvah de Teshuvah es una manchita, un pensamiento, una idea. Ya es Teshuvah. Ya estás mejor que antes. ¿Falta? ¿Verdad que falta? ¿Completo? No, incompleto. Pero ya estás. Este señor en el momento del Kiddushin, Al Capone, pensó en hacer Teshuvah. Sinceramente. Pero él se conoce, él sabe de que por lo menos 5 asaltos diarios, sin eso no se empieza. ¿Sí? O sea, el día no... ¿Sí? La caja no funciona por lo menos con 5 diarios. Pero el Señor pensó en Teshuvah. Se lo considero. Una manchita. Se la considero. Borraste una manchita, un pensamiento, una idea. Ya es Teshuvah. Pero todavía falta muchísimo. ¿No? Por eso la mitzvah de Teshuvah está en esos dos polos. En el polo de lo mínimo, el pensamiento, la idea, el deseo de mejorar. Y por otro lado, de la gran corrección, de la gran perfección, no solamente tuya, sino de todo tu pueblo y de toda tu nación y de todo el universo. Pues por eso la Teshuvah va desde aquí para allá. Y de eso el Rav Kook quiere hablar en este libro, de esa mitzvah. Yo me encuentro a mí mismo inclinado a pensar y a hablar siempre solamente de ella. Es como el amor del Rav. Sí. Una mujer, un hombre que, no sé, se enamoró de una mujer, de Abdi, y siempre todo el día está pensando en ella y hablando de ella. Y el Rav tenía su amor, la Teshuvah, ese es su amor. En eso piensa, de eso habla, eso es lo que le interesa. La Teshuvah de él, la Teshuvah de Am Israel, la Teshuvah del mundo. Mucho está escrito en la Torá, en los profetas, en las palabras de los Jajamim, sobre la Teshuvah. ¿Cuántos lugares la Torá, el Tanaj, los Jajamim hablan de la Teshuvah? ¿Sí? Incontable. Incontable. Y a pesar de que hay tanta tinta escrita sobre la Teshuvah, dice el Rab, pero para nuestra generación, y yo agrego, incluyendo también nuestra generación, porque como que el Rab escribió esto hace, no sé, 100 años en vida, él falleció hace 90, bueno, aquí escribió antes. Pero estas palabras siguen siendo relevantes para nuestra generación y nuestras generaciones. Todavía, dice el Rab, Adain Advarim Stumim, el tema de la Teshuvah sigue siendo algo oculto y tzrichim birur, y necesitan aclararse. Tomeret, hay mucho sobre la Teshuvah. Pero también ese mucho que hay en la Torah escrita, en la Torah oral, en los libros de Jajamim, las cosas todavía no están suficientemente pulidas y claras de qué es Behemet la Teshuvah. ¿Qué es la dimensión de ese concepto, de esta idea? Y por eso hay que aclarar
cosas que no están claras, hay que aclararlas. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים. ספרות, ¿cómo se traduce ספרות? ¿Cómo? ¿Como cuenta? No. Sifrut es como los escritores, ¿cómo se llama? La literatura es. Sí, la literatura, digo. Sí, en general. La literatura, la música, la pintura, o sea, todas las artes, digo. Todas estas artes de la vida. המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים. Sí, que van deambulando en todas las esquinas donde hay ahí canto y vida. לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. Mire, hoy en día tenemos los sistemas de comunicación, la televisión, tenemos el internet, tenemos muchas cosas. Por supuesto tenemos los periódicos, las revistas, la música. Y dice el Rav, en todas estas, no sé cómo denominarlas, profesiones o artes, expresiones, se habla de muchas cosas, pero todavía no han entrado en el tesoro de la vida, que es el tema de la teshuva. O sea, un escritor se escribe una novela, se dice el Rab. Hoy en día los escritores tienen que empezar a escribir sobre la teshuva. Tienen que hablar de este tema. O sea, hay un poquito aquí, por allá, que se empieza a ver en algunos noticieros, en algunos programas, ¿sí? Unas primeras chispas aquí en Israel. Si me permite añadir, Sí. el domingo que venía para acá, para Jerusalén, Sí. en la tajana del autobús, hay un anuncio que decía como de quien esté luchando contra su Yetzer Hara, bla 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 bla, hay un grupo de Shomer Abrit y que se contacte con nosotros. Sí. O sea, pero yo hablo a nivel más general, ¿sí? O sea, a nivel de la cultura, de los escritores, de los cantantes, o sea, todos esos medios son medios de influencia cultural en un pueblo, en una nación, ¿sí? También los Jebotí. ¿Ah? La canción también los Jebotí. O sea, Por eso digo. Está empezando esa energía, ¿sí? De que los cantantes hoy en día, Dafka interesantemente, ¿sí? En los últimos años, hay Hazara Bichuvá, hay muchos artistas, cantantes, actores que están haciendo Teshuvá. Y que están utilizando, ¿sí? Esos medios culturales que son muy importantes y que tienen una gran influencia para empezar a conectarse con el mundo de los contenidos internos de Torah y Mitzvot y Teshuvah.
Pero hoy tenemos que también darle, ya lo leí el otro día, un rap, que tenemos que darle gracias a Hashem, porque hoy día ha dado una inteligencia que nos está llevando, yo lo veo en mi casa, por ejemplo, la cantidad de rabanín que hay haciendo shurim sobre la Teshuvá, cantantes, como les decía, ¿no? Hay muchos medios hoy día, gracias a Dios, que nos están llevando a que mucha gente haga Baruch Teshuvá. Hashem, בדיוק. Entonces, por eso בדיוק de hay eso está hablando el Rav medios. Kook. בדיוק de eso está el Rav Kook hablando. ¿Qué? Él habla, ¿sí? de esas personas que están en posiciones de influencia culturales, que pueden ser escritores, que pueden ser cantantes, que pueden ser actores, que sí, hoy en día tenemos, no sé, todo el medio, todo el, sí, el internet, etcétera, sí, los medios internéticos, visuales, etcétera, que tienen una gran influencia. Y dice el Rab que muchos de ellos, no, falta. Pero yo creo que si hoy el Rav Kook estaría en vida y él vería, por ejemplo, lo que usted dice, es mejor. Hay muchas cosas que son sucias, pero, Bemet, en los medios de comunicación, cuánta Torah hay, cuántos shiurim, ¿sí? Cuántas personas que, sí, afilu dentro de ambientes kulai no son los más acercados a la Torah, pero ya hablan de Torah, hablan de Emuná, hablan de Teshuvah, hablan del Shabbat, hablan de la Tefilá. ¿Qué? Y todo eso tiene una gran influencia, y el Rab denomina eso el tesoro de la Teshuvah. El Rab dice, hay que sacar el tesoro de la Teshuvah y enseñárselo al público, enseñárselo a Am Israel. La Teshuvah es un tesoro. El Rav Kook en su Siduro la traía, interesantemente. Él tiene una akdama, tiene un prefacio complejo, pero muy importante, a Shir HaShirim. Shir HaShirim a simple vista es lo mejor que puede tener un actor y una actriz para hacer una novela que mejor novela. Por eso se llama novela, porque no hay que verla. Sí, el amor, ¿no? ¿De qué habla Shir HaShirim? Del amor, de la querida, con el querido, ¿no? Entonces, las cabezas enfermas traducen al Shir HaShirim en su enfermedad. Nosotros traducimos a Shir HaShirim en lo más kadosh que hay, en el amor de Am Israel con HaKadosh Baruj Hu, entre el querido y la querida, y lo más grande que hay. ¿Sí? Rabbi Akiva dice, todos los shirim, todos los cánticos que hay en el Tanaj son Kodesh. Shir HaShirim es Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Y Bemet, ¿qué había en el Kodesh HaKodashim? Los Krubim. ¿Y qué eran los Krubim? Eran dos esfiges, uno con cara de niño y otro con cara de niña, representando el amor entre Kuchabrihu y Knesset Israel y Am Israel. Entonces, todo lo que dice ahí en Shir HaShirim, que se puede traducir, como dije, en algo muy así amoroso y llevarlo a cosas bajas, nosotros entendemos que Shlomo HaMelech ahí llegó a lo más grande, a lo más profundo del amor, ¿sí?, ilimitado que existe entre HaKadosh Baruj Hu y su nación elegida, que es Am Israel. Y ahí en el prefacio a ese Shir HaShirim, el Rab dice, caja. El Rab dice, ¿cuál es la función de la Safrut? O sea, de la literatura,
de la cultura. ¿Cuál es la función? ¿Para qué vinieron al mundo? ¿Para qué vinieron los escritores? ¿Para qué vinieron los músicos? ¿Para qué vinieron los pintores? ¿Para qué vinieron los escultores? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Entonces Rab dice, Leotzie la poal, para sacar et kol hamuzagim hamutbaim be'omek hanefesh haenoshit. En el fondo del alma humana hay muchos potenciales, hay muchas fuerzas, hay muchas cualidades, hay muchos rasgos. Entonces, un pintor cuando pinta, o un músico cuando canta, o un escritor cuando escribe, tiene que revelar todas esas cualidades, esos potenciales internos del humano y traer su cara positiva y de santidad al mundo. Escuchen, la función del mundo cultural, según la óptica de Rav Kook. Entonces, un escritor no vino al mundo a contar cuentitos. Ulay vino al mundo a contar cuentitos, pero por medio de esos cuentitos se va a revelar, no sé, la humildad del ser humano, la bondad del ser humano, la fuerza del ser humano. Y así sucesivamente en las diferentes, ¿sí? Situaciones, en las diferentes Disciplinas. sí, disciplinas, Bediuk. Recoger todas esas chispas divinas que cayeron ya. Mejor. Recogerlas. Y por eso todo eso, sí, todo lo que tenemos hoy en la moderna, etcétera, etcétera, el Rab lo ve como un potencial para poder revelar cosas profundas que existen dentro de nuestro ser como personas. Y que por supuesto que todo eso, como es algo conectado con el mundo humano y con el mundo de la Neshama y con el mundo divino, son cosas muy buenas que hay que hablar de ellas, hay que revelarlas. Y dice el Rav, mientras haya algo dentro, ¿sí?, de las partículas que tenemos nosotros en nuestro interior que no se revelaron y que no aprendemos algo de ella, entonces la función de todos estos medios de cultura todavía no se cumplió. No se cumplió. Por eso, el escritor y el pintor y el músico tiene la obligación o tiene la función de revelar esos potenciales, esas fuerzas, esas cualidades, esos rasgos internos que Hashem creó en el hombre. Según el Rav, para eso están todas estas dimensiones culturales. Los protagonistas de la película Kfizin, el hombre, ahora se ha hecho, es cantante, hace el cantante, hace shiurim, está con el Rabbi Nachman, por supuesto, y entonces, no sé, hace anuncios sobre el libro de... Es una persona que volvió. Quiero terminar porque ya tenemos que bajar a comer, pero escuchen. Behemet, en verdad, o sea, ¿sí?, todo el mundo de la cultura general de la que estamos hablando todavía no empezó a interesarse de ninguna manera. El Rab lo dice esto hace 100 años. Por eso digo que hoy en día ya no es exactamente así. Hoy en día ya los cantantes hablan de cosas profundas. Yo no hablo solamente de los religiosos. Afilo cantantes que no son religiosos hablan, ya cantan, sí, con palabras que muchas veces tienen que ver con la emuná, con la neshama, en el ejemplo que tú dijiste, de lo bueno y de fe. La date tjunato barco, pero en su época todavía, que no se ocupaban de eso, para conocer sus cualidades, su profundidad, afilo mitzido a piuti,
קל וחומר שלא נקרץ עדיין על דבר צידו המעשי, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים הקדושים שלנו. Y por eso dice el Rav que especialmente en nuestros días y también en los nuestros, donde estamos viviendo una época nueva, una época de Geulah, una época de muchas cosas, muchas energías que se reúnen en el mundo y que se vienen a conectar con nuestro pueblo. Y quiero terminar con lo siguiente. A veces hay personas que hacen teshuvah, y hay una gran pregunta. Ellos tienen una profesión. Uno puede ser escritor, otro puede ser músico, otro puede ser aviador, otro puede ser atleta, deportista. Poseador. Entonces, sí, ahí viene la pregunta: ¿qué hago con eso ahora que hice teshuvah? Lo agarro, lo meto en una bolsa, lo cierro en un candado y o lo tiro a la basura o lo dejo guardado ahí en algún momento cuando se me viene el Yetzer Hará para abrirlo y usarlo una vez cada 3 años. O Ulay HaKadosh Baruj Hu me hizo volver a Teshuvah y de reencontrarme con él y agarrar todo ese potencial que yo tengo en esa dimensión de escritor o de deportista o de músico, y revelar las fuerzas espirituales ahí y no renegarlas y no abandonarlas. Esa es una gran pregunta, porque hay muchas personas que hacen teshuvah y tiran todo el pasado a la basura, y la pregunta es Inzenajón, si eso es correcto. ¿Por qué? Si Hashem te dio el don de ser un gran escritor, Azulay, quizás tú puedes ahora, en tu nueva forma de pensar, aprovechar tu pluma que tan bien sabes escribir, y Ulay escribir cuentos, no sé, de Torah, de mitzvot, ¿sí? Y que sean muy amenos, o para niños, o para jóvenes, o para... no me llané. O si tú eres músico, y antes en tu música se hablaba de mujeres y de bebidas y de quién sabe qué, ahora agarres esa música que tú tienes y que tanto la conoces y hables del matrimonio y de la Kedushá y de Am Israel y de tantas cosas. ¿Entienden por dónde voy? Sí. Entonces yo creo que esa es la verdadera teshuvah. Y por eso dice el Rabbi, y con esto terminamos más adelante, que la teshuvah es agarrar, ¿sí?, la voluntad, el razón que antes se provocó el pecado y te hizo hacer tantas barbaridades, y ahora ese mismo razón utilizarlo para el lado bueno, para el lado positivo. Aznajón, se lo pashut. A veces una persona estuvo tan metido en la basura, que piensa que todo es basura. A ver, se lo najón. Porque si Hashem te dio un don y te dio una capacidad, hacia Hollywood que ahora tú seas, ¿sí?, yo qué sé, seas un capoeirista. ¿Sabes lo que es capoeirista? ¿Sí? ¿Sí? O seas un boxeador. ¿Sí? ¿Conoces de los boxeadores? ¿Najón? Entonces, ya fe. Entonces, Ulay tenemos un Lucas, ¿sí?, que no le va a pegar a la gente, pero él va a abrir una escuela, le va a enseñar a niños, sí, le va a golpear a las bolsas. ¿Para qué? Para que los chicos saquen su fuerza, sí. Y después de hacer eso, a estudiar Torah y a tener más fuerza y a tener más... ¿Mejor? Entonces, cada cosa en su dimensión, siempre tenemos que encontrarle la teshuvah. Y la teshuvah es encontrar, ¿sí?, la parte positiva, la parte elevada, para que la usemos para servir a cada uno. Sería un